Otra vez, Perfecto. bienvenidos todos. Vamos a continuar con la segunda parte. Al final igual hemos de hacer una lectura nuevamente de todas sus preguntas para ver las que no estén repetidas y no redunden del tema. Debemos proceder. De igual manera, los que levanten la mano podríamos intervenir. Eh, sería de hablar ya al final. Si es, tal vez si es que es otros ingenieros, no los mismos, para eh, resolver sus preguntas. Sí, continúo, ingeniero. Bienvenido nuevamente a todos. Espero que todos estén ya en sus asientos y podríamos continuar. Perfecto. Yo creo que es muy importante que ahora empiece de una vez con la inquietud que tiene el colega Urgilés sobre la diferencia del proyecto entre 2.400 megavatios y 3.600 megavatios. Miren, esta lámina ya les presenté anteriormente y como les dije, este es un benchmarking a nivel mundial en donde se puede observar, sí, de que el factor de planta promedio de los megaproyectos es 0,5. ¿Sí? Entonces, el factor de planta 0,5 no es que es bajo, es simplemente que los megaproyectos están diseñados y pensados para abastecer la demanda en horas pico. ¿Sí? Por un lado esto. Por otro lado, tenemos, miren ustedes, por coincidencias de la vida, dos proyectos gemelos. El proyecto Rogun en Tayikistán, en Asia, sí, con 6 unidades Francis de 600 megavatios y con una generación de 14.300 megavatios, con factor de planta 0,44. Acá está el proyecto Santiago, dos proyectos gemelos diseñados, sí, y pensados por dos escuelas diferentes, sí, en el estado del arte. Los ingleses y franceses para Tayikistán y acá los mexicanos, italianos y ecuatorianos. Coinciden con los conceptos de diseño, ¿sí? Proyecto Tayikistán, proyecto Rogun en Tayikistán. Ustedes pueden ver aquí. Y de paso, les comento que Tayikistán eléctricamente tiene una demanda menor al Ecuador y es un país mucho más grande, lo cual hace que su sistema de transmisión sea mucho más grande y más complicado de manejar desde el punto de vista de estabilidad de frecuencia y de voltaje. No obstante, en ese país construyeron ya el proyecto con 6 unidades de 600 megavatios. Otro proyecto gemelo en el mundo, el proyecto Jiping 1, de 6 unidades de 600 megavatios, ¿sí? Con 3.600 megavatios y una generación superior a los 15.000 gigavatios con un factor de planta 0,52. ¿Qué les quiero mostrar aquí? De que el Santiago no obedece a un criterio unipersonal o de un grupo de ingenieros, sino obedece a todo un análisis multivariable, ¿sí? De optimización, tanto en potencia como en energía, pero sobre todo desde el punto de vista de inversión. Además, se desarrolló un modelo matemático, ¿sí? De simulación estocástica multivariable, en donde se demostró de que el proyecto, como fue concebido, ¿sí? Esta es la curva del BAM. Esta curva es la del BAM. Aquí en dos variables, aquí multivariable. En donde se maximiza el BAM del proyecto es el área roja. Y justamente coincide más o menos en el área de los 3.500 megavatios. Este es un análisis completo, donde se considera hidrología, volumen del embalse, altura de la presa, costos de inversión, producción de energía, todo lo que hace relación a los costos de inversión. En definitiva, se meten en un modelo, se corren 50 millones de escenarios para tener algo como esto. Y efectivamente, el área óptima del proyecto está entre 3.000 y 3.500 megavatios. ¿Sí? Esto es un análisis multivariable. Asimismo, se cogió el proyecto Coca-Cola Sinclair, Mina San Francisco, Paute Molino y Paute Cardenillo.
se parametrizan los proyectos desde el punto de vista de caudal y altura, que son las dos variables que hacen posible un hidroeléctrico. Y se cogió el Santiago con estos parámetros promedios parametrizados y se demuestra que el óptimo, según estos criterios de diseño de la vieja escuela, pero bien concebida, sale de 3.400 y pico de megavatios, cerca de los 3.600. Además, se hizo un análisis económico y financiero de país en el largo plazo. Esto es muy interesante que se entienda, por favor. La generación entre el uno y el otro proyecto, entre 2.400 megavatios y 3.600 megavatios, es de 1.000 gigavatios hora de diferencia. Alguien dirá, pero oye, ¿por qué vas a instalar 1.200 megavatios más por las puras? No, 1.000 gigavatios hora al año representan 2.5 manduriacos, como modo de analogía, ¿no? ¿Sí? O 800 o 1.000 gigavatios hora representan, por ejemplo, hoy en día se está licitando el Aromo de 200 megavatios y el proyecto Villonaco 2 y 3 de 110 megavatios. Esos dos proyectos, ¿sí? Estos dos proyectos que son muy interesantes y van con la onda de las nuevas tecnologías de no renovables, ¿saben cuánto es el factor de planta de estos dos proyectos en promedio? 0.24. 0.24. Si yo cojo esos 1.000 gigavatios adicionales que hay de diferencia entre 2.400 y 3.600, es un mundo de energía que estaría disponible para el país. Si yo valoro 1.000 gigavatios hora a 7 centavos, son 70 millones de dólares al año de ingresos. Es decir, se paga en 5 años ese sobreequipamiento. Además de que no vamos a instalar las 6 unidades de entrada. La propuesta que siempre se puso en la mesa es instalar 3, 4 unidades dependiendo de cómo esté el país en el futuro, para luego ir equipando el proyecto en función de la demanda de potencia del país. ¿Sí? Aquí tenemos unos escritos en las láminas, por ejemplo, en donde se puede observar lo que les había dicho con anterioridad, de que este diferencial de energía no es despreciable. 800 gigavatios hora al año, como les digo, es mucha energía. ¿Sí? Bien. El impacto que tendría el proyecto Santiago en el largo plazo en el país, los ahorros que tendría el sector eléctrico ecuatoriano. Esto lo hizo el SENACE no lo hice yo, es de una presentación que nos dieron en el año 2013. Miren ustedes cuánto ahorraría el proyecto al país concebido como fue diseñado, ¿no? Sobre los 700 millones de dólares anuales. Entonces, no sé si es que de alguna manera uno va respondiendo ya a estas inquietudes. Vean ustedes aquí esta lámina en donde se puede observar cuál es el costo nivelado de generación del proyecto. Con 3.600 megavatios es 3.61, incluido línea de transmisión. Miren qué es lo que pasa del proyecto con desequipado en fases. Se hace más amigable financieramente. Pero ¿qué pasa si es que el proyecto no lo diseñábamos con unidades de 600 megavatios, sino diseñábamos con unidades de 300 megavatios? Miren a cómo sube el costo nivelado de generación. Miren, por ejemplo, el proyecto eléctrico Cardenillo. ¿Sí? El costo nivelado de generación es cerca de 5 centavos. Entonces, como les digo, existen todos los argumentos, todos los análisis como para haber tomado la decisión y la validación, ojo, tanto de Lombardi como del Arconel y de todos los entes gubernamentales en ese entonces, de que la potencia es la adecuada. Como digo, podría ser que se ponga en tela de duda quizás cuando sea un proyecto en el mundo, pero si revisamos la historia del desarrollo de la hidroelectricidad en el mundo, sobre todo los megaproyectos, el factor de planta promedio es de 0,5, no lo digo yo, ahí están los números. Bien, ahora hay un aspecto fundamental que tocar en torno al tamaño de las unidades, que también por ahí decían que son muy grandes. Miren, cuando se diseñó el proyecto Paute Molino, ¿sí? Cada unidad
de 100 megavatios del proyecto Pautemolino representaba el 19%, ¿sí?, de la capacidad instalada en ese entonces del país. El estado del arte recomienda de que el tamaño máximo de cada unidad debe ser del 5% de la demanda. No obstante, en esta tablita de aquí, de la derecha, vemos que muchos de los países no cumplen con ese criterio, porque justamente los proyectos hidroeléctricos no son diseñados, ¿sí?, para pensar en qué es mejor para la estabilidad del sistema, sino adecuar al sistema para que este proyecto, que necesita una gran inversión, sea el óptimo. Asimismo, esto es pongo aquí en la pantalla, una contestación que le dio Lombardi a un estudio que hicieron una comisión técnica que se creó en el año 2015, en donde decían que el tamaño de las unidades es grande. Miren lo que responde Lombardi. Cuando la central Pautemolino fue diseñada, la potencia instalada en la red era de 525 megavatios. Entonces, el peso de cada unidad sobre la red estaba alrededor del 19%. ¿Por qué tocamos estos temas? Porque aquí hay que pensar en lo siguiente. Pautemolino, cuando fue concebido, sí, el tamaño de las unidades no fue un problema, por un lado. Y segundo, su capacidad tampoco fue cuestionada. ¿Qué es lo que hicieron los sabios en ese entonces? Dividieron en fases. Pautemolino fase A, B y Pautemolino fase C. Similar a lo que se puede plantear acá desde el punto de vista de equipamiento electromecánico. Aquí podemos ver que el Arconel aprobó, primero revisó, porque el Arconel es el que revisa los estudios. No es que nosotros aprobamos, es el Arconel el que nos observa y nos revisa y todo. Con fecha 18 de septiembre del año 2014, nos aprobó el Hidroeléctrico Santiago con 3.600. Si bien hoy en día se está publicitando el proyecto Santiago con 2.400 megavatios, yo quiero entender que es la forma de hacerle más atractivo al inversionista privado y que las autoridades tienen la sana intención de que en el momento de que exista una oferta en firme, decirles, sí señores, ustedes pueden hacer los 2.400 megavatios, pero déjennos al Estado la posibilidad de poder aprovechar esos 1.200 megavatios de potencia que de aquí a 10 años no sé de dónde lo vamos a sacar. No existen ya mayores proyectos grandes en el Ecuador aprovechables desde el punto de vista hidroenergético. Hay, pero hay que estudiarlos mucho, toma un sinnúmero de años de desarrollar ingeniería en ese tipo de proyectos, ¿no? Bien, voy a retroceder un poco, porque como digo, me adelanté al tema del tamaño de unidades, pero sobre todo quiero mostrarles una lámina que es muy interesante. Aquí va. Miren qué es lo que pasa. Esto es de un estudio que se realizó con cerca de 1.200 proyectos en el mundo, en donde podemos observar una curva, ¿sí?, que a medida que va creciendo la potencia instalada del proyecto, los costos electromecánicos se van haciendo prácticamente asintóticos al eje horizontal. ¿Qué quiero decir con ello? Si la gran inversión que toma en los megaproyectos la obra civil, ¿sí?, en este caso en el Santiago, el 87% son costos que se van a invertir, sea de 2.400, sea de 3.000, sea de 1.800 o sea de 3.600. Ya el 87% se invierte. Ese 13% de sobrecosto, entre 2.400 y 3.600, se paga en 5 años. Pero deberíamos pensar de que debemos tener la posibilidad de desarrollarlos en el futuro. Miren ustedes aquí, en pequeños proyectos, el costo de electromecánico es muy disperso. No obstante, a medida que va creciendo, esto se va reduciendo. Empíricamente sabemos de que el costo de una unidad de 300 megavatios versus el costo de un rodete de 600 megavatios no es que es el doble, es apenas un 15% o un 20% superior. Entonces, yo creo que con estos argumentos que se les va mostrando, creo que se va dilucidando mucho más el por qué
Y la razón de los 3.600 megavatios versus los 2.400 megavatios. Como digo, no obstante, 2.400 megavatios va a ser muy atractivo para alguien que quiera invertir en el país y quiera maximizar su renta financiera. Pero la renta económica como sector eléctrico debe ser pensada en impacto social y del sector eléctrico ecuatoriano. Bien. Aquí tenemos otra lámina en donde se ven los costos de inversión promedios en el mundo, la línea roja, y los costos promedios de inversión de los proyectos que hoy en día tenemos en el catálogo de inversiones, ¿no? Tenemos a Chespe, Chontal. Chespe es un proyecto interesante. Santiago, Cardenillo, Tortugo. En definitiva, creo que estamos cerca de la media mundial, ¿sí? Creo que estamos cerca de la media mundial. Esto es interesante, esta curva de acá. A medida de que los proyectos van incrementando su capacidad instalada, la curva de inversión va disminuyendo. Si ven ustedes que proyectos mayores a 2.000 megavatios, el costo de inversión prácticamente se va haciendo menor a 1.000.000 el megavatio, que es coincidente con lo que tenemos acá. En China existen proyectos hasta de 500, 600 mil dólares el megavatio instalado, ¿no? Otro aspecto fundamental es analizar el costo nivelado de generación. El costo nivelado de generación entre 2.400 megavatios y 3.600 megavatios prácticamente es el mismo. Cualquier economista financiero y con conocimientos técnicos que haga un modelo matemático para hacer corridas financieras va a observar que esos 800 gigavatios hora o 1.000 gigavatios hora pagan ese sobreequipamiento solitos. Como les expliqué, 1.000 gigavatios hora a 7 centavos, a 6 centavos son 50, 60 o 70 millones de ingresos al año. Si multiplico por 5 o 6 años, está pagada la inversión de las nuevas unidades. Aquí en esta lámina de aquí podemos observar cuál es el costo nivelado de los proyectos que tenemos en el catálogo, como Tortugo, Chontal, miren, 5.95, 7.63 y los otros proyectos que hemos analizado, Santiago, Cardenillo. ¿Por qué esto? Y aquí están validados con estas gráficas que se usa para lo que es la valoración de proyectos. Este es de unos estudios que hace un instituto americano, EDAL. Miren, es muy fácil entender esta gráfica. Si yo tengo un factor de planta de 0.5 y el costo es de 1.000.000 el megavatio, el costo nivelado debe ser de 2.5, que es coincidente con lo que tenemos en el Santiago. Esto nos ayuda a ver que hay proyectos en donde tenemos mayores costos de inversión, el costo nivelado va subiendo, ¿no? Nosotros estamos en una zona muy adecuada, muy óptima. Desde el punto de vista de exportación de energía y de abastecimiento hidroenergético del país, se hizo un estudio considerando estos 6 proyectos que están, como digo, en la palestra de catálogo de proyectos, y se logró demostrar de que para exportar energía los proyectos más rentables es el Santiago y el Cardenillo. Esta es la zona competitiva, ¿no? Se hicieron 3 escenarios de análisis de exportación de energía y se puede observar que en barra azul y en barra dorada es el band del proyecto, ¿sí? Y se puede observar que es la zona competitiva para el desarrollo del proyecto. Aquí coincidimos de manera plena con la proyección del Arconel, de que tanto Santiago como Cardenillo son los proyectos más adecuados a desarrollarlos para el mediano y largo plazo. Quiero aquí retroceder un poco para mostrarles cuáles son las proyecciones que se tiene en el sector eléctrico ecuatoriano. Esto es sacado del último plan de expansión del Arconel. El propio Arconel ya lo justifica de que tanto Cardenillo como Santiago en dos unidades se necesitan para el año 2027. Nosotros hicimos un estudio que va un poquito más allá, hasta el año 2035. Y miren qué es lo que pasa
Miren qué es lo que pasa con la demanda de potencia del país para el año 2029, para el año 2030. Todo lo que vemos en franja, en barras, plomas, es la oferta del país terminando de construir lo que hoy están, los proyectos que quedaron relegados, ¿sí? Los nuevos proyectos son inciertos que entren. Esto es lo que tendríamos firme en los próximos años. Y yo creo que ya empezaríamos a tener un desabastecimiento, sí, de potencia a partir del año 2025, 2026. Ya la seguridad energética se vuelve un problema. Pero miren qué es lo que pasa a partir del año 2030. La barra azul es la potencia de Santiago, la barra azul oscura es de Cardenillo, ¿sí? Entonces, podemos ver que para el largo plazo, a partir del año 2030, se necesitan ya los dos proyectos. Y esto es en el escenario H1, en el escenario conservador. Datos tomados con él, lo único que hicimos es proyectar con el 4% de crecimiento y podemos observar que a partir de aquí a 10, 12 años necesitamos esa potencia, sí, esa potencia del proyecto Santiago y tanto del Cardenillo. Ahora, aquí me va mi pregunta. Si le bajo a 2.400, ¿de dónde voy a sacar potencia a partir del año 2030? Una pregunta que dejo en la mesa. Y esta es la visión energética. Menos preocupante, pero igual necesitamos ya energía, sí, firme, de al menos 12.000 gigavatios hora en el sistema. ¿Qué pasa si es que el Ecuador se desarrolla industrialmente? Estas cantidades de demanda de energía y de potencia crecen sustantivamente. Prácticamente a partir del año 2027, nosotros estaríamos ya sin la posibilidad de que el Ecuador pueda desarrollarse industrialmente en el país. Aquí están las gráficas. Este es el escenario H3, que lo llama el Arconel. Lo que hemos hecho nosotros tener una visión un poquito más de largo plazo, no solo hasta el año 2027, sino hasta el año 2035. ¿Por qué hicimos esto? Porque miren ustedes, un proyecto hidroeléctrico necesita 10 años de maduración, si no es más. 2 o 3 años de estudio, 2 o 3 años de licitación y cierre financiero y 6 de construcción. Tanto Cardenillo como Santiago en este momento no tienen una oferta firme, ¿no? Entonces, yo pienso que cualquiera de estos proyectos que tenga una propuesta seria, al menos se demorará 2 años en construir. Si subo 6, 7 años de construcción, estamos hablando de 9. Mi horizonte ya no es 2027, es mínimo 2030. Entonces, al año 2030, ¿qué pasa con el país? ¿Qué va a pasar? Son cuestiones que les quiero mostrar porque de alguna u otra manera justifican y validan los criterios que se tomaron para diseñar el proyecto, ¿sí? Ahora, hay un tópico dentro de la presentación muy interesante. Ustedes, muchos deben conocer de que se habla del desarrollo, del polo de desarrollo de Posorja, en donde se ha hablado de una planta de aluminio, una mega planta de aluminio. ¿Por qué se ha hablado de una mega planta de aluminio? El aluminio, dentro de su estructura de costos, el 35% es de electricidad. Y si un país tiene electricidad barata, es obvio que es el imán para atraer la inversión. Entonces, el ministerio en ese entonces, no recuerdo el nombre, el Ministerio de Sectores Estratégicos, había contratado los estudios para realizar estos estudios y ver la viabilidad. Y efectivamente se demostró que con el Santiago, con una línea de transmisión, se podría desarrollar lo que se conoce como el polo de desarrollo de Posorja. Miren ustedes, aquí está, es una lámina, aquí tenemos las industrias básicas, ¿sí? El polo de desarrollo ya tiene en construcción en este momento el famoso puerto de aguas profundas de Posorja, que es la primera etapa, y aquí se pretende poner unas fábricas muy grandes de aluminio, porque, como les dije, es muy atractivo desde el punto de vista de costo bajo del costo bajo de la electricidad, ¿sí? Aquí les estoy demostrando de que dentro de la estructura de costos de fabricación del aluminio, la electricidad es del 35%. Al combinar Santiago con esta mega planta de aluminio, la planta de aluminio en el Ecuador estaría dentro del top 25 de costos operativos a lo largo de la vida útil de esta planta. Aquí desarrollamos una consultoría privada, no puedo revelar los datos, pero efectivamente se les demostró que es un proyecto
bastante atractivo para lo que es el futuro del país. La demanda de la planta de aluminio es de 7.500 gigavatios hora. El proyecto Cardenillo genera 3.300 gigavatios hora. Existe la voluntad política y el inversionista adecuado que quiera desarrollar esta planta. Ahí viene mi pregunta: ¿de dónde sacamos 4.000 gigavatios hora adicionales? Necesitamos un proyecto de 800 megavatios mínimo, sí, con una inversión de al menos 1.500 millones de dólares para que esto sea viable. En cambio, con el Santiago, tranquilamente se puede abastecer la planta de aluminio y nos sobrarían 7.370 gigavatios hora. Es decir, nos sobraría toda la generación de pauta integral. Es importante estos números porque hay que ver al proyecto en su magnitud y el impacto que tendría dentro de un posible desarrollo de lo que es la matriz productiva del país. ¿Sí? Aquí están los datos de la demanda. Produciría 560 kilotoneladas de aluminio al año, tiempo de construcción 36 meses. Estos estudios tienen, asimismo, están a nivel de factibilidad ya, y hay algunos interesados, pero obviamente eso lo manejan ya los entes gubernamentales y rectores, ¿no? Los indicadores de la planta de aluminio, etcétera, etcétera. Y aquí se hizo un análisis de los proyectos, los 6 proyectos que de alguna manera se consideran megaproyectos: Chontal, Chespi, El Salto, Tortugo, sí, en la cuenca del Guayabamba, y los proyectos en el sur del Ecuador, Fresnillo y Santiago. Los montos de inversión, sí, y para llegar a determinar, como les mostré antes, que el costo nivelado de generación serían estos de aquí, para estos proyectos que tenemos en el catálogo. En definitiva, yo creo que a estas alturas estoy terminando la charla puntual desde el punto de vista de exposición. Voy a pasar a las recomendaciones y conclusiones directamente para luego terminar con preguntas y respuestas. ¿Sí? Recomendaciones. Se recomienda realizar un estudio de abastecimiento energético y de estabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, considerando la interconexión con Colombia y Perú, pero con sistemas de 500 kilovoltios para el mediano y largo plazo. No un estudio de estabilidad del sistema para el año 2021. Me refiero cuando el sistema esté consolidado, ¿no? Al menos para el año 2027-2028. Y ahí podremos ver realmente cuál es el impacto que tienen las unidades de generación en lo que es frecuencia y en lo que es voltaje del sistema. ¿Sí? Analizar la posibilidad de que quizás cuando maduremos desde el punto de vista de mercados, que tanto Perú y Colombia nos pueda reconocer potencia remunerable puesta a disposición. En Santiago, de esa posibilidad de tener una unidad de reserva, y esos van a ser ingresos adicionales para el país. En los estudios que les he mostrado y que se han realizado, jamás se consideró esa posibilidad. Pero ustedes saben que eso es real. Antes en el Ecuador se pagaba 5.7 dólares el kilovatio por potencia por PRPD. Quizás en el futuro es una opción para hacerle viable o más atractivo al proyecto, ¿no? En el caso de que sea privado. Asimismo, evaluar el impacto económico financiero que tendría, sí, en el país el cambiar la potencia instalada de Santiago a 2.400, porque se debe evaluar el impacto económico de reducir 800 gigavatios hora de energía que el país dispondría, y sobre todo de 1.200 megavatios en hora de demanda pico. Esto quiero que quede claro, en hora de demanda pico, ¿sí? Similar, como digo, a cómo ha venido operando el proyecto Paute Molino en los últimos 35 años. Miren, aquí he puesto a modo de ejemplo para ilustrarles de que ahora estamos yendo a desarrollar el proyecto Aromo y el proyecto Villonaco con una inversión de 400 millones de dólares, en donde se tendrían 650 gigavatios de energía al año, y el factor de planta de estos proyectos es de 0.24. O sea, les pongo nada más porque es importante ir viendo que los factores de planta dependen mucho
de la concepción que se tiene de los proyectos. Yo no estoy diciendo que 024 sea malo, es más, aplaudo. Qué lindo que vengan estas nuevas tecnologías y es el futuro incluso del mundo. Pero el factor de 0.24 en estos casos no es un problema. ¿Por qué puede ser un problema en 0.5? O sea, yo sé y sí quisiera un poco de coherencia en el sentido de que debemos medir con la misma vara a los proyectos, ¿no? Si bien es de otras tecnologías, desde el punto de vista financiero y económico, sí tienen impactos. Bien, si es que se quiere definitivamente rediseñar el proyecto, se debe evaluar el BAN y el TIR, no solo financiero, sino el BAN y el TIR económico de esa posibilidad. Analizar una posibilidad, una recomendación. En Santiago puede tranquilamente ser llevado al desarrollo a través de una alianza pública-privada, donde el privado construya en una primera fase los 2.400 megavatios y que el Estado ecuatoriano sí no mate la posibilidad de que en un futuro pueda instalar 1.200 megavatios de potencia pura, con 1.000 gigavatios de generación adicional al país. Recomiendo a las autoridades revisar los criterios de Rogún en Tayikistán y de Xiping en China, dos proyectos gemelos muy parecidos que fueron concebidos y diseñados como lo ha sido en Santiago. Aquí están escuelas inglesas, francesas, mexicanas, italianas, chinas, orientales, de todo el mundo. Coincidimos. Entonces, yo creo que algo sí hemos hecho bien, ¿no? No obstante, como digo, siempre existe la posibilidad de mejorar un proyecto. Desarrollar un estudio técnico, económico, financiero, sí, de desarrollar el proyecto en fases. Eso es muy importante de que se piense, como digo, pero evaluar, tirar números, digerir el proyecto. O sea, no solamente decir es demasiado grande, no sirve. Modelar con riesgos estocásticos, modelar con el impacto económico, modelar con el budget financiero, modelar al proyecto. Desde el punto de vista, como digo, de riesgos incluso, ¿sí? De abastecimiento, financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, no nos olvidemos que el 87% de la inversión, sea de 2.400 o 3.600, es la misma, ¿sí? Realizar un estudio. Aquí sí, yo creo que vale la pena emular lo que los ingenieros sabios del INCEL hicieron en ese entonces. El proyecto Paute Molino, sí, viene operando durante 35 años. Analicemos cuáles han sido los problemas que Paute Molino ha causado en estabilidad de frecuencia y de tensión al Sistema Nacional de Energía Conectado. Como les dije, Paute Molino representaba el 18%, cada unidad del Paute Molino representaba el 18% de la capacidad instalada en el país. Y no fue un problema, más bien creo que fue un desafío, ¿sí? Evaluar que si Paute Molino hubiese sido diseñada con 800 megavatios con factor de planta de 0,7, ¿qué impacto hubiese causado el no disponer de 300 megavatios adicionales para horas de demanda pico, así como también esos 800 o 1.000 gigavatios hora que se deja de producir? Aquí hay un tip fundamental, que quizás es de muy largo plazo, pero sí estamos en capacidad de modelar sí, el impacto que tendría el proyecto en el río Zamora, el proyecto G9, versus la generación de Santiago. Un proyecto aguas arriba va a retener sedimentos y va a regular caudales. De lo que se ha realizado, y eso es ya tema personal, hemos visto que el factor de planta mejora del Santiago, ¿sí? Porque tenemos un proyecto que es muy interesante en la cuenca del Zamora. Se recomienda hacer ese estudio. No toma más allá de un mes, pero de seguro va a dar luces y podrá dilucidar algunos caminos a seguir. Iniciar un proceso de licitación internacional donde se muestren los proyectos que el Ecuador dispone, estudios definidos. Aquí el tema de los 2.400 megavatios, quiero que me perdonen, pero voy a ser un poco fuerte. Ese proyecto no existe. El proyecto Santiago es de 3.600 megavatios con 6 unidades, 600 megavatios. El proyecto de 2.400 yo no lo conozco. Y con eso respondo a la pregunta que me hicieron. Si es que se promociona un proyecto de 2.400 megavatios, tendrían que hacer un rediseño de las obras de generación.
y va a tomar un tiempo, ¿no? No obstante, como digo, no, que quizás no sea una salida para hacerle más bancable al proyecto, pero se debe, como digo, analizar todas estas aristas que he comentado en esta charla. Una recomendación, iniciar lo antes posible los estudios de evacuación del sistema de transmisión. Y eso es una responsabilidad de Selectric, de Transelectric, y saben que tienen que empezar ya, porque estos estudios al menos tomarán 3 años de desarrollarlos, en el mejor de los casos. Prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo. Conclusiones. El Arconel, como ente regulador, supervisor y revisor de todo lo que es el sector eléctrico ecuatoriano, revisó, coordinó, validó y emitió un título habilitante con una capacidad de 3.600 megavatios, de 6 unidades y con 600 megavatios. ¿Sí? Eso es lo que se tiene hoy en día de manera formal. Los megaproyectos mayores a 1.000 megavatios en el mundo, en promedio, tienen factores de planta 0,5, ¿sí? Similar a los utilizados tanto en Santiago como en Pauta y Molina. El factor de planta 0,5 está justificado, ¿sí?, desde el punto de vista de que es necesario tener potencia garantizada para las horas de demanda pico, ¿sí? No obstante, si es que un privado viene al Ecuador y dice, a ver, me interesa quizás en el futuro instalar los 1.200 megavatios adicionales de potencia, yo estoy seguro que si se reconoce potencia remunerable puesta a disposición, ellos sin lugar a duda van a construir el proyecto a su máxima capacidad. Miren qué es lo que pasó. Sí, miren qué es lo que pasó en Italia en los años 90 y a inicios del siglo. Nuestro asesor en ese entonces, Lombardi, cuando discutíamos el tema de la potencia instalada, nos decía que efectivamente 3.500 megavatios es lo más adecuado, porque en Italia comenzaron todas las plantas hidroeléctricas que tenían factores de planta 0,7, 0,8, a incrementar 1 o 2 unidades más. ¿Para qué? Para poder cobrar el PRPD, la potencia remunerable puesta a disposición, que era una señal de mercado. Ahí en Italia se fueron al revés. Diseñaron con factores de planta altos, pero pasó el tiempo y tuvieron que bajar el factor de planta para poder garantizar la potencia de su sistema. Esto no lo conocía yo, no, fue un asesoramiento de estos grandes ingenieros de Lombardi. En megaproyectos, la diferencia de inversión en sobreequipamiento se mitiga si se compara con la gran inversión que el proyecto conlleva. Pues en el caso de Santiago, la diferencia entre 2.400 y 3.600 megavatios son aproximadamente 380 millones, 500 millones de dólares, sí. Se da únicamente en lo que es equipamiento electromecánico. Costos que no se comparan linealmente, no, como les expliqué. No es que una unidad de 300 megavatios cueste el doble, perdón, una unidad de 600 cuesta igual que una unidad de 300 megavatios. No, eso no funciona así. Eso no es así, no es lineal el comportamiento. ¿Sí? Ojo, que además que tener un mayor número de unidades es mayor inventario, ¿sí?, son mayores sistemas de control, mayor probabilidad de falla, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya les había anticipado, el 87% de los costos del proyecto, sea de la potencia que sea, se va en inversión social, empresa, en vías de acceso, en inversión ambiental, en ataguías y obra de desvío. La diferencia se da en la obra de generación. Como les dije, son 388 millones de dólares estimados, que dan un 13% de diferencial. ¿Sí? Si yo necesito en el futuro 1.200 megavatios de potencia, al menos necesito una inversión de 3.000 millones de dólares, si consideramos todo. 3.000 millones de dólares versus 388 millones de dólares, creo que los números lo dicen todo, ¿no? No creo que sería factible. No creo que sea factible matarlo de entrada, esa capacidad y ese potencial del río. No creo que es lo adecuado. No obstante, como digo, ya las autoridades lo definirán y verán si es que definitivamente creen que deben rediseñar el proyecto, pero como digo, con
por implicaciones que ellos tienen. Esto es un tema que ya se explicó, que es 800 gigavatios representaría la generación de 2.5 proyectos similares de Manduriaco. Ven ustedes cuánto nos costó Manduriaco al país. Creo que, si no me equivoco, 250 millones de dólares para sacar 800 gigavatios con algo similar a un proyecto Manduriaco. Estaríamos hablando sobre los 800 millones de dólares de inversión. ¿Sí? 1200 megavatios es claro para la zona pico. El proyecto está diseñado para garantizar todo el tiempo, sí, 3600 megavatios durante las horas de pico. O sea, durante todo el año se puede operar en las horas de demanda pico con las 6 unidades para el año 2030 necesitan cantidades ingentes de energía, no se diga más allá, sobre 12.000 gigavatios hora al año, sobre 3.000 megavatios de potencia. Esto demuestra de que el Arconel está completamente enfocado de que efectivamente se tienen que desarrollar los proyectos que ellos ya así lo han visto, ¿no? El proyecto Santiago puede ser desarrollado en fases. Esto es muy importante resaltar. Más que hablar de Santiago, yo voy aquí a hablar del proyecto Pautemolino. Sí, operando desde hace 35 años, sin haber causado problemas de estabilidad, con un factor de planta de 0,45, 0,5 en día gracias a Mazar, construido en fases, proyecto que sustentó por muchos años el abastecimiento de potencia del sistema nacional en horas pico. Y el tamaño de unidades nunca, jamás representó un problema en su concepción, ni en el diseño, ni en la construcción, ni en la operación. Y de nuevo aquí redundando que se deben revisar por qué en otras escuelas de diseño coinciden con lo que hicimos nosotros, ¿no? Tanto el proyecto Rogun como el proyecto Jiping. Sí deberíamos cuestionarnos de por qué coincidimos en otras latitudes del mundo con el proyecto Santiago, ¿no? El proyecto Santiago definitivamente podría ser la punta del iceberg en donde se apalanque el desarrollo industrial del país, sobre todo lo enfocado en el tema de minería y matriz productiva. Y para concluir, una última conclusión y recomendación. El proyecto Santiago es un recurso estratégico del Estado ecuatoriano de suma importancia para el futuro abastecimiento de la demanda, no solo de energía, sino también de potencia. Proyecto en donde se ha invertido cuantiosos recursos económicos y muchos años de trabajo conjunto y coordinado entre varios actores, MAE, Senagua, Arconel, MEL, Transelectric, Senace, CLGP, MAGAP, Arcon, SIC Tierras, consultores y diseñadores como CFE y Lombardi, la sociedad civil desde el punto de vista socioambiental, universidades y gremios. En el caso de que se considere un rediseño del proyecto y si disminuya su potencial óptimo, sería importante que la autoridad competente y de turno coordine esta decisión con las instituciones antes nombradas y se respalde con estudios técnicos, económicos y financieros, ya que un recurso estratégico del Estado ecuatoriano y de vital importancia debe ser necesariamente analizado con mucha responsabilidad futura y con todos los sustentos que una decisión así lo amerita. Hasta aquí la presentación, estimados oyentes. Sí, estimado ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a ver unas cuantas preguntas. En realidad se nos extendió bastante el tiempo. Vamos a hacer unas cuantas preguntas para no cansar demasiado a los presentes. Se ha mencionado en la investigación que se ha verificado que cumple el proyecto Santiago. Dice, consulto que en qué segmentos de la investigación realizada los resultados no fueron favorables, o todos fueron favorables. Ingeniero, se le silenció el audio. Ya le estoy habilitando.
Ya. Si me puedes repetir la pregunta, por favor, no la entendí. ¿En qué segmentos de la investigación realizadas los resultados no fueron favorables o todo es favorable? No, no, todo fue favorable. A ver, lo que pasa que un desarrollo de esta magnitud, miren, tiene varias etapas, ¿no? En la prefactibilidad analizamos 24 alternativas. Para llegar allá a los diseños definitivos, incluso, como les comenté, con este fenómeno que pasó de la crisis lógica, se rediseñaron los desvíos, la casa de máquinas que estaba planteada en la margen derecha pasó a la margen izquierda. Entonces, no es que el proyecto fue concebido como tal y no varió, fue cambiando, que es normal que vaya cambiando, porque según avanzan las investigaciones de campo, sobre todo geológicas, geotécnicas e hidrológicas, uno va replanteando el proyecto hasta llegar a la mejor solución. Entonces, sí hemos tenido cosas desfavorables, un sinnúmero, pero justamente análisis multivariable de todas las ingenierías hacen que vayamos llegando a la mejor solución, a la solución más óptima. Creo que es un error hacer comparaciones con pauta integral y hay desconocimiento, si hay desconocimiento de la planificación inicial de Paute Molino, luego Paute Mazar, y como se complicó la geología de Mazar, se decidió la fase C. Al aumentar la potencia de 2.400 a 3.600 megavatios, el factor de planta no disminuye. No, no. A ver, el factor de planta de 0,48 es con 3.600. Si es que yo planteo 2.400, subo a 0,7. Si el proyecto es amigable con el ambiente, financieramente bueno y técnicamente bueno y viable, ¿por qué el Estado no toma la decisión de construirlo o de sacar su funcionamiento mixto? Un funcionamiento mixto. Perdón. Y yo creo que esa respuesta no la puedo responder porque no está en mis manos promocionar y vender el proyecto. Si es que estuviera en mis manos, créanme que yo así lo haría. Eh, pero no, no, esa decisión no está en mis manos. Esa es una decisión política. Existe una correlación entre el comportamiento del PIB con el de la demanda eléctrica. Es conveniente actualizar la proyección de la demanda y poner en realidad el margen de seguridad para un país con pocos recursos económicos. Sí, efectivamente, yo entiendo que el Arconel, verán, las proyecciones que yo les mostré las hace el Arconel. Yo lo único que hice es coger desde el año 2027 y proyectarme 8 años más, con los mismos datos y con los mismos escenarios base del Arconel. Ese estudio entiendo que son 20 ingenieros que están haciendo todo el año, pero para una planificación macro como la que hacemos los ingenieros, hacemos planificación hidroenergía, nos sirve como línea base para poder proyectar en el futuro, pero sí para dar señales de que a partir del año 2030 vamos a necesitar muchísima energía. Y el 2030, desde el punto de vista hidroenergético, está de la esquina. Buenas noches. En caso de indisponibilidad de una unidad de generación con 6 unidades, estaría indisponible el 17% de la potencia instalada. ¿No es demasiado? No, miren ustedes, cuando, cuando uno analiza el despacho, por ejemplo, de Coca-Cola o de Paute Molino, uno puede observar que en época de estiaje, en Paute Molino funcionan 2 o 3 unidades, nada más. Eso es normal, de que cuando existe estiaje no estén operando todas las unidades, uno por el tema de caudales, otro por los temas de mantenimiento. Entonces, siempre en los proyectos hidroeléctricos en operación existe indisponibilidad o programada o no programada, pero no es que se va a una unidad, sea, no.
¿Cómo se operan por lo general los proyectos? No operan, cada unidad no opera por lo general al máximo de su capacidad, por lo general operan al 80%. Si yo hablo del 80%, voy a tener reserva rodante en el propio proyecto de 600 megavatios que las propias unidades van a dar en caso de que salga una. ¿Sí? O sea, no es que están operando 100 las unidades, por lo general está operando 5 unidades y queda una de reserva. Operan 4 unidades y quedan 2 de reserva. Es un despacho hidrotérmico optimizado el que hace ahí el SENACE. Ellos saben que eso es así. O sea, en horas de demanda pico van a estar eso sí, las 4 unidades, perdón, las 6 unidades siempre operando, sí, y la probabilidad de falla es muy baja. Por eso yo ponía en las conclusiones que se analice de que Paute Molino, cuántos blackouts ha provocado en el Sistema Nacional de Energía Conectado en 35 años. Creo que uno, si no me equivoco, en 35 años. Ya dice, una opción de energía para un largo plazo, 2030 en adelante, y tomando en cuenta que se tiene construido el proyecto hidroeléctrico Santiago, generación 8, es estudiar un sitio aguas abajo de Santiago con la ventaja de que el volumen que escurre es totalmente un bloque constante. Entonces, se puede construir una central de 2.000 y 2.400 megavatios con un factor de planta similar o mayor a Santiago, pudiéndose tener una producción de energía similar con inversión menor, ya que el proyecto sería una cortina mucho menor en altura y menores estructuras. A ver, no, la altura de la cortina no variaría, porque si, no, si es que variamos la altura de la cortina, estaríamos sacrificando potencial. Eso es, cada metro son 30 megavatios óptimo. Sí, esta opción no se la debe ver así. Poner aguas abajo un proyecto, es posible poner un proyecto, se estudió a nivel de idea, pero no de 2000 megavatios, podría existir un proyecto de 300 megavatios con turbinas tipo bulbo. ¿Sí? Podría ser viable en un futuro esa opción. ¿Sí? Es más, se identificó un sitio, pero no lo estudiamos. Pero 300 megavatios, eso es con factor de planta 1. ¿Por qué de 300 megavatios? Porque no tenemos, únicamente podríamos poner un azul de unos 15 o 20 metros, no más. Las líneas de transmisión también van a ser licitadas en el sector privado. Se debe recalcar también que modificar el proyecto en 2400 se necesitaría de nuevo hacer los estudios ambientales desde cero. A ver, las líneas de transmisión, no puedo responder a esa pregunta porque, como digo, es una decisión política. No podría responder. Y respecto al tema ambiental, claro, si es que se cambia el proyecto, se tiene que volver a hacer estudios ambientales, ecohidráulicos. Aquí vale la pena resaltar algo que me estaba olvidando. Cada unidad de Santiago demanda 495 metros cúbicos por segundo. Y vean ustedes, cuando hicimos el estudio de caudal ecológico, hicimos un estudio ecohidráulico y hidroenergético. La ley ambiental dice que se debe devolver al río el 10% del promedio, es decir, 138 metros cúbicos. Nosotros consigue la parte ambiental para garantizar que todo el año exista un río vivo y se produzca toda la biodiversidad de aguas abajo. Se determinó que el caudal mínimo de Santiago Aguas Abajo debe ser de 480 metros cúbicos por segundo. Esa fue una variable que coincidió porque entre 495 y 480 prácticamente con una unidad que esté botando todo el tiempo agua, garantizamos el caudal ecológico. A ver, dice, preocupan varios aspectos del proyecto. Uno, gran producción de sedimentos en esas cuencas que se incrementan con minería y cambio de uso del suelo, reduciría la vida útil del embalse. El proyecto está sobre un gran sistema kárstico que incluye la cueva de los tallos. Esto desaparecerá con el proyecto. El Santiago es uno de los primeros corredores ecológicos fluviales del Amazonas. Queremos sacrificarlo para insistir
en megaproyectos. Y A ver, bueno, sería hasta ahí porque está bien grande la pregunta. no es que la aprobación Santiago está sostenida en un ambiente kárstico, es al revés. El ambiente kárstico está sostenido sobre la aprobación Santiago. Una, dos. Sí, coincido con el tema de sedimentos. El tema de sedimentos es un tema que eh, debe ser analizado con mayor profundidad. Es más, yo pienso que en estos 3 años que no se ha hecho nada, se debería aprovechar para quizás estudiar un poquito más a detalle el manejo más adecuado de los sedimentos. El volumen muerto del embalse es de 800 hectómetros cúbicos, ¿sí? Se garantizan 60 años la vida útil del embalse sin ningún problema. Y eso este un estudio muy fino, muy detallado de sedimentos. Pero coincido de que al poner una barrera en un río hay un impacto, ¿no? Pero hay soluciones en las que habría que pensar para que este impacto pueda ser mitigado. Ya, ingeniero Ochoa, felicitaciones por su disertación, muy enriquecedora en parte de los conocimientos, siendo que la competente social es importante dentro de cada proyecto. Usted supo manifestar que por A o B razones las comunidades se opusieron. ¿Cómo se superó esta componente social para que el proyecto siga adelante? Como les, como les comenté en la disertación, durante 5 años de trabajo con un ejército de gente, yendo puerta a puerta, con centros de información, con cuñas radiales, conversando con los líderes comunitarios, llevándolos a los líderes comunitarios al proyecto Mazar, al proyecto Molino, es decir, haciéndonos amigos de la gente y llegando a hacerles entender de que, en definitiva, estos proyectos traen desarrollo. Hay impactos, pero en su gran mayoría traen desarrollo y capacitándoles con la verdad, pero sin mentirles, con la verdad. No obstante, como digo, se logró al final de los estudios revertir del 90% que se tenía en contra al revés. O sea, la gente de las comunidades realmente quedaron muy contentas. Es más, les cuento como anécdota, la gente de la Unión y de Yuquianza, ellos escogieron el terreno donde van ahí, donde quieren llevarse. Y justamente ahí se les hizo un prediseño de su nuevo asentamiento. El tema social es un tema que hay que tomarle con pinzas, que es otra recomendación que lastimosamente no le he puesto. El tema social es dinámico, cambia con el tiempo, las estructuras de poder se mueven. Yo creo que si es que existe la voluntad política para llevar adelante el proyecto, se debería tomar muy en consideración el tema de la socialización y el sostenimiento del proyecto en las comunidades de impacto directo, ¿no? Claro, porque hablaba también en la misma pregunta acerca de las indemnizaciones, pagos a predios, zonas de influencia, eh, que debería ser, que se hará a los nuevos perjudicados, estudios geológicos, y bueno, y todo lo que hablaría también de una cota máxima de embalse, pero perjudicial social, digamos. No sé si Y a ver, estaría. sí, se hizo un estudio de predios, un levantamiento topográfico detallado y de predios y de uso legal de la tierra. Y ahí se logró determinar quiénes son los dueños, si tenían papeles o no tenían papeles. Es una valoración con una ecuación polinómica que los antropólogos, que los sociólogos, que los técnicos pusieron, se valoraba el costo de los terrenos. No recuerdo el monto de la indemnización en terrenos, pero no es una cantidad mayor, no es una cantidad mayor, porque prácticamente, miren, el 85% del embalse está en cañones, no es ni productivo ni ganadero, o sea, y hay muy poquitas, digamos, zonas en donde costaba algo ¿no? Bueno, en mérito al tiempo y porque prácticamente estamos unas 2 horas, tal vez podríamos planificar eh, simplemente la discusión de su tema, porque es bastante amplio ya social, técnico. Entonces, mérito y respeto a todos ustedes,
creo conveniente, tal vez después podríamos generar una charla solo para discutir este tema, ya que ahorita estamos dando a conocer eh, y estamos también tocando algunas discusiones al respecto. Tal vez podríamos concluir con alguien más que quiera hacerle una pregunta específica. No sé, quizás me escribió por interno el ingeniero Marcelo Jaramillo que quisiera exponer unas palabras. Si le activa, por favor, el audio al ingeniero Jaramillo, que está, me acaba de escribir que quiere comentar algo. ¿Fabián Jaramillo? ¿O Marcelo Jaramillo? Sí, que intente pulsar el inicio de su audio, por favor. Ahí inténtele, por favor, ingeniero. Activar el audio. Ok, ahí está. Ya, estoy perfecto, ya. Bueno, en realidad primero quisiera felicitarle a Luis Alberto por una excelente presentación y como propaganda indicar que estoy muy contento utilizando las facilidades de conectividad de CEDIA, porque como rector de la Escuela Politécnica fui el primer presidente y creo que ahora estamos demostrando que sí vale. En segundo lugar, estuve haciendo una serie de apuntes sobre la presentación, válida, por cierto, y la primera de ellas es reconocer el valor, el desarrollo de nuestra ingeniería. Y yo creo que el mérito no solamente de Luis Alberto, sino de su equipo, de haber supervisado la ejecución de un proyecto en esta calidad, con esta envergadura, significa que la ingeniería nacional está mejorando y eso sí es un éxito. En segundo lugar, o en tercer lugar, perdón, yo creo que dividiría mi comentario en dos partes. La primera, creo que es definitivamente concluyente, necesario que se desarrolle el proyecto Santiago. Y aparte de todos los temas internos del proyecto, que tiene muchas ventajas propias, y dejaría de lado la propaganda de Luis Alberto de las externalidades y todos los beneficios hasta la luna, para decir que el proyecto en sí económicamente es bueno. Y ojalá no pase una desgracia en el proyecto Coca y tengamos que reemplazar por otro proyecto de envergadura. Es decir, creo que la primera parte es decidir qué sea el proyecto. Luego vienen los afinamientos, que es 2.400, que es 3.600, que 800 gigavatios hora es una gran energía. La verdad es que no es tanto, porque si le reactivan a la central térmica Esmeraldas, dará esos 800 megas en época en que el precio del petróleo está totalmente abatido, digamos, deprimido. De todas formas, sí creo que es interesante hablar de dos temas. El uno es, necesitamos revisar la planificación del sector eléctrico. Yo creo que pongamos los pies en la tierra y no nos hagamos sueños de opio, diría yo, como pensar en los años anteriores, cuando la industrialización, la matriz productiva va a incrementar la demanda y le inundamos al país con centrales térmicas baratas e ineficientes. Luego vino la otra época, la época de que el petróleo era caro y justificaba todo tipo de hidroeléctrica. Y allí tenemos varios casos que no quisiera referirme, pero que todos nosotros lo vivimos. En este contexto, sugerida la revisión del plan maestro o de la proyección de la demanda, esta proyección debería ser lo más realista posible y no podemos permitirnos tener 20% de energía de potencia de reserva y luego encima de eso un sobreequipamiento.
Este rato, por ejemplo, tenemos una demanda de 3.500 megas y tenemos 7.000 megas de capacidad instalada. Yo creo que ningún país rico se puede dar ese lujo, pero el Ecuador lo hace. Sin embargo, y aquí viene el punto de fondo que quisiera yo enfatizar. El periodo de maduración de los proyectos hidroeléctricos, según nuestra experiencia, sus antecesores, como dice Luis Alberto, ese está sobre los 15 años. Paute arrancó en el año 74 y se inauguró en el 81. Coca terminó la factibilidad en el 92 y entró ¿cuándo? En el 2017. Es decir, es necesario tomar decisiones, afinar el tema de factor de planta, afinar el tema, todo eso, ¿no? Pero sí es necesario tomar la decisión de que este proyecto tiene que seguir adelante. Y finalmente, como yo sé que ya cansados, pues felicitarle a Luis Alberto, no solamente por la presentación profesional que ha hecho, sino por el apasionamiento que tiene por el proyecto. La verdad es que él dejó ya de ser director de proyecto hace unos cuantos años, pero vive el proyecto, sueña el proyecto, y eso tiene un mérito. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Sí, Freddy, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer y felicitar a Luis Alberto por la participación, una excelente conferencia. Como dice el ingeniero Jaramillo, esperemos pues de que se logre llegar a buen éxito con este proyecto tan necesario para el Ecuador, ¿no? A todos pues, queremos agradecerles a todos y también invitarles para nuestras siguientes conferencias. Para el día lunes 1 de junio tenemos la participación de los rectores de las universidades de Cuenca con el tema referente al recorte, el posible recorte presupuestario y su influencia en el ingreso de los jóvenes estudiantes. Y para el 8 de junio tenemos la participación del gerente de telecomunicaciones de Tapa, el ingeniero Fabián Brito. Así es que muy agradecidos, les invitamos y me parece que Milton tiene las palabras finales. Bueno, amigos, sé que ha estado cansado escuchar mucha ciencia realmente, mucho estudio, tantas palabras técnicas que ya toda la gente creo que tiene el derecho también a poner sus criterios con respecto al proyecto. Creo que como colegio estamos tomando conocimiento para poder pronunciar, hay que pronunciarse con respecto a ciertas cosas que son necesarias a nivel local y nacional. Gracias nuevamente al expositor, a todos los que han estado aquí presentes y que sepan que todo, absolutamente todo lo que ustedes crean importante compartir o importante conocer a la ciudadanía, y ahí ya comprometo a varios actores, a Antonio, a Fabián, veo conectado un montón de gente, que a Tito Torres, que también veo por ahí, o sea, me alegra mucho ver a muchos colegas que a lo mejor no podemos estar físicamente, pero que estamos aprovechando la tecnología que nos permite hasta cierto punto poder escucharles y poder mantener este pequeño lazo o unión para que todos vayan conformando este espacio que siempre ha estado ahí, que es el colegio, y le sigamos dando ese ímpetu de llevar hacia adelante. Gracias a la comisión, gracias a todos y todos desde ya invitados a que las cosas y realidades que tenemos en cada lugar, en cada empresa, sea llevada aquí por el colegio y poder dar una modo de pensar o una línea de pensamiento que sea adecuado y en bienestar de los socios. Gracias a todos y por mi parte, no sé si es que no hay más, Juan Pablo puede cerrar la sesión. Gracias a ustedes. Sí. Creo que ya está todo dicho. Por mi parte también muy buenas noches y agradecido, muy agradecidos a todos los profesionales y a todos nuestros seguidores. Hemos de mandar las informaciones a sus correos y me despido muy amables. Buenas noches, que pasen bien. Luego, gracias Ernesto. Chao, Antonio, gracias. Chao.